Capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Hola, muy buen día. Y seguimos con el devocional en esta ocasión y para cerrar el libro de Romanos con el capítulo 16. Para eso pues vamos a orar al Señor para poder y buscar la gracia de Él. Oremos. Padre Dios, Señor, en este día te pedimos de tu gracia, Señor. Este tiempo nosotros estudiando el libro de Romanos podíamos ver el corazón del apóstol Pablo que él tenía, Señor, llamando a la unidad de la iglesia, llamando, Señor, a que estemos alerta también y dirigiendo, Señor, a nuestro corazón, Señor. Como tú, Señor, trabajabas con el apóstol Pablo y manifestabas tu corazón, así nosotros también. Y queremos aprender el corazón, Señor, no una teoría, no queremos aprender solamente palabrería, Señor, sino queremos y ser dirigidos por el Espíritu, Señor. Para eso nosotros necesitamos de tu gracia. Te pedimos en este día, Padre, para que usted nos bendiga con su palabra y nos dirija junto a su corazón y al Espíritu que usted nos dio en Jesucristo. Te pedimos todo esto orando en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en este capítulo 16 y el apóstol Pablo está concluyendo su carta a los romanos
Y nosotros, como normalmente puedo encontrar un ambiente en esta carta de mucho como regocijo y de alegría, ya que, como podemos saber, hay una palabra, ¿no? que constantemente dice, ¿no? que es una palabra que abre muchas puertas y corazones, es la palabra gracias, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo está queriendo dar las gracias y manifestando y está saludando a muchos hermanos. Esta parte a mí me hacía meditar y me hacía pensar. Eh, el apóstol Pablo, y para mencionar, por ejemplo, al principio dice, ¿no? A la hermana Febe, dice también ella es diaconisa de la iglesia. Nosotros sabemos los diáconos quienes sirven, ¿no? Quienes están al servicio del evangelio, al servicio de la iglesia, al servicio junto con los siervos, los ministros, principalmente están al servicio del Señor también, y reconoce o más bien saluda a Priscila, a Aquila, dice colaboradores en Cristo Jesús, un colaborador, ¿verdad? Que está trabajando junto, ¿verdad? Y dice, ellos expusieron su vida por mí. Imaginen, ¿no? ¿Cuál era el servicio de ellos? Entonces también a Epeneto, también a María, dice, porque María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Entonces aquí María podemos ver que había trabajado bastante junto al ministerio. Y nosotros muchas veces pensamos, el servicio al ministerio, el evangelio es como vano o qué fruto tendrá. Y así a veces tenemos este tipo de pensamientos en nuestro corazón y pensamos es vano el servicio, pero no es así. Sigue mencionando también a Andrónico, Junías, Amplías, Urbano, Estaquis, Apeles, Aristóbulo, y menciona a muchos, sigue mencionando, pero a mí me hace pensar, ¿por qué en el corazón del siervo de Dios están todos estos personajes? Porque prácticamente al ser el siervo de Dios me hace pensar, están en el corazón de Dios. Cuando nosotros y sirviendo al Evangelio, como decía hace un momento, a veces pensamos nuestro trabajo es vano y a veces no vemos la conversión de las personas, a veces no vemos un fruto, pero no debemos de olvidar que en la siguiente carta de Corintios el apóstol Pablo mismo dice, ¿no? Uno siembra, otro riega, pero el fruto es de Dios. Entonces muchas veces nuestro trabajo parece que no tuviese un sentido, el servicio al Evangelio, el servicio a los santos, el servicio a los siervos, a la iglesia, principalmente a Jesucristo, pero no es así. El Señor no se queda con nada, sino Él siempre está atento, dice, al clamor de los justos, y Él está atento a la senda de los justos. Por eso aquí el apóstol Pablo, y salúdame a tal, y salúdame a tal, y salúdame a tal. En realidad lo que el apóstol Pablo quiere decir es gracias, ¿no? Realmente no fue que sirvieron a Pablo, sirvieron a Jesús, pero Pablo fue beneficiado por el servicio. ¿Y en qué tipo de beneficio hablo? Fue apoyado para seguir anunciando el Evangelio. Junto con él padecieron la persecución, también junto con él y gozaron de los dones. Yo he podido ver mmm, muchos testimonios de hermanos quienes sirven a la iglesia. En una ocasión escuchaba a mi pastor decir, la iglesia no abandona. Y yo al venir de barrio, aquella palabra me sonaba como a barrio, ¿no? Como en mi tiempo yo decía o sea, el barrio no abandona, pero sí abandona. Nosotros sabemos cuando viene la dificultad y los amigos no aparecen y todo eso. Pero realmente la iglesia no abandona. El apóstol Pablo ha guardado en su corazón aquellos quienes junto a él han padecido, han también gozado.
ya que dentro del camino del Señor, y Jesús lo dijo, en este mundo tendrás aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. En este camino yo no llevo mucho, en este camino soy un novato, soy un niño. Al leer Pablo, digo incluso porque fui invitado a este devocional, solo puedo caer en cuenta que es por la gracia del Señor. He podido ver en este poco tiempo el testimonio de algunos hermanos. eh, mm, Me faltaría el tiempo para contar. En mi propia vida he visto la mano del Señor. En el libro de Jeremías capítulo 2, me gustaría leerlo. Jeremías capítulo 2, el versículo Jeremías 2:13 dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aquí Dios, mediante el profeta Jeremías, dice que una persona ha dicho, ha roto su yugo y sus ataduras hacia el Evangelio y ha dicho: no serviré. El Señor Jesús, que dijo que lleváramos su yugo porque su yugo es ligero, ¿verdad? Y muchas veces, y nosotros, al ser engañados por Satanás, y dejamos como el servicio al Evangelio. Dice que la mies es mucha, los obreros pocos. Dice que el tiempo de la siega y los segadores, entonces hay que salir a segar. Entonces, Satanás trabaja para que no sirvamos al Evangelio. Creemos que es vano, repito una vez más, pero no es así. En verdad, el tiempo me faltaría para testificarles y de cómo yo he visto cómo Dios trabaja en los hermanos. Conozco un hermano que tenía dificultad para hablar del habla. Él, teniendo esta dificultad, casi no compartía su corazón y no testificaba, pero empujándole a, a que él testifique, y él me decía: es que me da pena, se van a burlar de mí, porque él tenía un problema para poder hablar. Entonces yo siempre le empujaba, porque como él no podía hablar bien, entonces yo leía sus labios y procuraba leer a su corazón de qué quería transmitir. Entonces Dios me daba la gracia de entender lo que él quería decir. Entonces, cuando él quería pasar a testificar, él me pedía ayuda, que le ayude para compartir su testimonio. Entonces, cuando él pasaba a la iglesia a dar su testimonio, y yo pasaba con él, y yo fungía como para, o sea, él hablaba, pero como no era muy entendible para los hermanos, para edificar el testimonio de la iglesia, entonces yo le ayudaba. Y así pasaba el tiempo. También él un día recibía la palabra que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Y tiempo antes de yo venir al seminario, eh, veía que ya más hermanos le entendían su habla. Él hablaba mucho mejor. O sea, y él era un hermano que de verdad yo veía cómo servía al Evangelio con todo su corazón, y Dios le ayudaba hasta para mejorar el habla. También he conocido a una hermana y que padecía junto con el Evangelio y padecía junto con la iglesia. Pero después, como el caso de Ruth, y que le dijo a Noemí: que donde te entierren, que me entierren a mí. Pero Noemí había muerto sus hijos y su esposo, pero Ruth se quedaba. Y Ruth, cómo recibía la gracia. Yo en mi vida misma he podido recibir la gracia del Señor, no sin antes decir también: no serviré, no, ya no voy a servir, es vano el servicio al Evangelio. Pero el Señor me callaba mi boca, y el Señor me mostraba su mucha misericordia, y permitiéndome ir hasta otro país, y, y,
y fue increíble, a un campamento mundial de la iglesia. Y Dios me mostraba que Él quiere dar todo para nosotros. En realidad Dios me mostraba que uno no sirve al Evangelio, que Dios nos quiere servir por la iglesia, por las actividades del Evangelio. No es que yo sirvo, sino que Dios nos quiere servir y nos quiere hacer feliz. Aquí el apóstol Pablo salúdame a tal, salúdame a tal, salúdame a tal, porque en el corazón del siervo está bien guardado. Ah, tal hermano cómo padeció con nosotros, ah, tal hermano cómo nos ayudó tal asunto, ah, tal hermano cómo y llevaba la ofrenda, y tal hermano cómo y nos alojaba en su casa, y así. Entonces está cerrando con este corazón fraterno, está cerrando con esta alegría. Y seguramente que el apóstol Pablo oraba por ellos. Nosotros tenemos los siervos que oran por nosotros, pero me llama mucho mi atención que dentro de este ambiente de despedirse, en el versículo 17, después de saludar a tal, y de agradecer, como dice en el 17 de Romanos 16, capítulo 16, versículo 17, dice: mas les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habréis aprendido y que os apartéis de ellos. Cuando nosotros caemos en mucho ambiente de cariño, de fiesta, un ambiente cálido, hace un freno. Pero quiero que te fijes en aquellos que causan división, dice, en aquellos que causan tropiezo en cuanto a la doctrina. O sea, el apóstol Pablo no solo se cautiva en la felicidad, en el gozo, en el agradecimiento, sino desde ahí también está alerta. Pero también fíjate, porque hay algunos que están causando la división. Hay algunos que están causando, dice, tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y quiero que se aparten de ellos. Primero, de la doctrina de la salvación, la justificación por fe en Jesucristo, también como cierra Romanos, hablando a la unidad de la iglesia. Pero se mete quien quiere dividir la iglesia. ¿Pero quién es? Es Satanás. Porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Entonces, estar alerta. Por eso en el versículo 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces hay los ingenuos dentro del Evangelio, hay los ingenuos, y también hay quien quiere abusar del ingenuo, que alerta, ¿no? Entonces, ¿cómo está cerrando el libro de Romanos? Ojo, pongan atención en este punto, ¿no? Junto con el trigo crece la cizaña, dice. Entonces, alerta, ¿verdad? Y miren el versículo, dice 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Cuál obediencia? La obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dice en el libro de Tesalonicenses, los que obedecen a la fe en Jesucristo. Dice: pero quiero que sean sabios para el bien, ingenuos para el mal. ¿Y cómo dice el 20? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No debemos, hermanos, de bajar la guardia y estar alerta. Cuando hay gran algarabía, gran regocijo, también Satanás sigue trabajando, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo cierra, ¿no? Satanás pronto va a ser aplastado bajo sus pies. Viene Jesús por segunda vez, es nuestra gran esperanza. Cierra el apóstol Pablo llamando a la fe nuevamente en el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El obedecer a la fe es lo más importante. Realmente el Señor viene pronto, y esta carta de Romanos ha sido como yo decía, la Biblia dentro de la Biblia, si pudiésemos llamarle. Nosotros debemos de saber que el servicio al Señor no es en vano. El Señor, y desde el cielo todo lo ve. Así el Señor ayudaba a 4 leprosos que iban hacia Samaria,
y yendo ellos hacia Samaria casi como muertos, el Señor les ayudaba, hacía que detrás de ellos se sonara un ejército de caballos y les daba y todo el, el, las riquezas. Y también el Señor ayudaba a una viuda de Sarepta que solo tenía un poco de aceite y de harina, y también el Señor ayudaba a una ramera quien cuidó, quien ocultó a los dos espías, y así Raab, ¿verdad? También así el Señor ayudaba a Tamar, quien se unió a la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos de saber que el servicio en el Evangelio no es en vano. El Señor y siempre es un Señor muy bueno y que nos quiere dar su gracia. Por eso nosotros, y estando dentro del corazón de Jesús, dentro del corazón de los siervos, sin duda alguna el Señor nos va a remunerar, no por el servicio que hayamos hecho, sino por haber obedecido a la fe y por haber todavía sido recibido la gracia de haber sido servidos en el servicio de la iglesia. Entonces, bueno, hasta aquí quiero compartir y vamos a orar para terminar. Padre Dios, Señor, y te damos gracias por la carta del apóstol Pablo a los romanos, el cómo concluye su carta saludando a los hermanos que han trabajado el servicio al ministerio, quienes han servido a los santos, pero también él quiere llamar la atención. Dentro de la iglesia hay quienes causan las divisiones y quienes meten el contrario a la sana doctrina del Evangelio, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás está trabajando, pero muy pronto él será aplastado debajo de nuestros pies. Y Señor, estamos esperando tu venida, Señor. Te agradecemos por el Evangelio que usted nos dio en Jesucristo, la justificación, santificación, por la fe en el Cordero, Señor. Gracias por este libro que nos ha exhortado, este libro que nos ha consolado, este libro que nos ha animado también, este libro nos ha confrontado y nos guía al arrepentimiento. Usted permítanos su gracia en cada momento y así, Señor, te lo pedimos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, terminamos. Muchas gracias.